Bienvenido, bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión estamos en Polyform X. Ahora, Polyform está en tu dispositivo mobile. Así es, lo puedes descargar, enlace en la parte de la descripción. No es la Play Store, pero es seguro. Yo digo que es seguro, así que lo puedes descargar. Digo, si me pasa algo malo a mí, pues tal vez te pasa a ti, pero no creo que sea malo. Así que vamos a comenzar. Muy bien, aquí te dejo en pantalla la información de este queridísimo juego, bueno, de esta queridísima versión para dispositivo móvil. ¿Por qué? Porque ya existe la versión para PC y fue una que ya jugamos anteriormente, por lo que se supone que no hay diferencias, fue lo que me comentó Foxo. Entonces se supone que no hay diferencias, aunque yo ya probé este videojuego, por ahí se puede ver el número 100. ¿Por qué lo probé? Bueno, porque yo no sabía que me lo iba a enviar, yo pensé que no me lo iba a enviar y sí me lo envió, pero yo ya lo había jugado, entonces está medio extraño, pero bueno, aquí tenemos los botones y más o menos la interfaz de cómo va todo el pequeño tutorial, podríamos decir. Y dice que podemos subir, bajar, up, down en la parte izquierda. Y en la parte derecha tenemos Extra Life, Enemy, Shoot. Ok, podemos disparar. Y por aquí tenemos un botón, creo que es P500. No sé realmente qué significa P500. Y arriba viene The Ship, que podría ser como la nave, podríamos decirle así, ¿no? Será el capítulo. Realmente se supone que es lo mismo. Se supone, a menos que estos sean los niveles. Vale, entonces aquí ya que empezamos, vamos recolectando... ¡Ah, no! Todo topo. Tenemos que evitar los enemigos que serían los de color rojo. No sé realmente por qué los empecé a agarrar. Yo creo que del calor que hace se me revolvió la cabeza y terminé perdiendo. Bueno, tenemos 3 vidas. Es algo interesante porque a diferencia del Polyform que tenemos en PC, pues no hay como tal enemigos. Estas son vidas extra, tengo entendido. ¿Por qué? Porque acabo de leerlo, neta. Que por eso te digo que por eso es. Sí, yo creo que sí. El punto es que vamos obteniendo estas y no sé por qué de repente perdí una vida. Ah, ya recordé por qué, amigo mío. Ya, es culpa mía, ¿ok? El problema es que no he estado disparando, que tenemos que dispararle a los enemigos. Es algo que no sabías, ¿verdad? 18 para ganar. ¿Cómo que 18 para ganar? Está un poco raro porque no cambia como tal el número en la parte superior y entonces tampoco debo de perder las vidas. Está medio extraño porque no está avanzando, dice junta 18 para ganar y realmente no está contando nada. No sé si fue porque se trabó el juego o porque está como una como una fase beta, podríamos decirlo. Pero bueno, tampoco es como de que recolectemos vidas, simplemente es sí o sí tenemos que agarrarlo. Yo creo que se trabó, ¿no? Me voy a regresar, le voy a volver a dar. Voy a probar esto de acá, no hay suficiente dinero. No, solamente tenemos 100. 21 para ganar, pero 21 ¿qué? Está cada vez, no cada vez más extraño, pero sí está un poquito confuso. Porque realmente no estoy agarrando... Ah, amigo, ya vi que tenía que hacer. Tenía que dispararle también. Pues porque no me dicen, hijo. Nada más me sale por ahí que tengo que hacer algunas cosillas. A ver, no puede ser, vato. No puede ser. ¡Fua! Si digo que hace calor es porque hace calor. Realmente está complicado grabar en estos días. Está dificilón, pero no se preocupen. ¿Por qué? Porque lunes, miércoles y viernes tendremos un nuevo videojuego independiente, ya sea para PC o para dispositivos Android. Mientras que los días restantes de la semana, muy posiblemente haga directo de videojuego independiente. Normalmente será que suba video entre 12 a 3 de la tarde. Obviamente hoy no pasó así, pero bueno, estoy cumpliendo con el horario del día, por así decirlo. Posiblemente después por ahí en alguna red social, ya sea Twitter o Instagram, a lo mejor Twitter, pongo mi horario oficial para la subida de videos. Ese horario va a ser en base a pues como mejor yo me pueda organizar, ¿verdad? Y espero que también les ayude a ustedes a ver como mi horario para subir videos, para que sepan cuándo esperar, a qué hora más o menos esperar el video, porque ya les estoy diciendo que va a ser lunes, miércoles y viernes los días que yo subiré video. Así es, claro que sí, como de que no, ya sé que lo repetí, pero bueno, es algo bueno. Nos dice congratulations o felicidades, has pasado el nivel. Dice you got the target score, o sea que hemos conseguido el puntaje estimado, el puntaje que se necesita, el puntaje objetivo para pasar el nivel. Quieres probar otra vez y prácticamente tienes que volverle a dar que sí.
Pero bueno, esto no es el... Ah, caray, se cerró. Le voy a dar en reiniciar y ahora nos sale que necesitamos un score de 17. Aquí va simplemente cambiando. Realmente no sé cuánto llevo. Bueno, a ver, me voy a regresar. Ahora tengo 200. Necesito pasar 3 veces más esto para poder desbloquear el siguiente minijuego. Así que me lo voy a pasar e iré al siguiente minijuego. Así que vamos para allá. Bien, como podemos ver, aquí también en el menú inicial tiene el increíble botón de sonido, ¿sabes? Es algo que me alegra y bueno, muchas gracias por haberlo puesto porque podemos quitarlo, ponerlo y no nos interrumpe cuando estamos escuchando música, ¿no? Es algo muy padre, la verdad. Ya que tengo los 400 puntos, vamos a por esos 500. Así que sí, para desbloquear esta última opción, una forma sencilla de hacer esto, de pasar el nivel, es dejar presionado el botón de munición y simplemente moverte de arriba a abajo. Es algo sencillo, la verdad. No sé cómo se podría evitar que sea tan sencillo hacer esto, pero realmente... pues simplemente estar subiendo aquí arriba y abajo, prácticamente pasé el nivel, sin tener que estar batallando con presionar exactamente en cierto momento. Yo solo me estoy moviendo y presionando, o sea, dejo presionado y ya mira, tarde o temprano voy a terminar el nivel, a no ser que termine perdiendo, ¿verdad? Inclusive antes de que salgan, yo ya las destruí, crack. O sea, toma eso, ¿cómo la ves? Felicidades, nos regresamos al menú principal y ahora sí vamos a desbloquear este segundo minijuego o el modo historia, ¿no? Vale, ahora me dice que 43 para ganar y tenemos una sola vida. ¿Podrá Jan ganar esto? Bueno, de igual forma es sencillo, realmente no se batalla mucho porque podemos estar arriba y abajo con el botón presionado. Como tal no hay ningún problema, simplemente hay que intentar que no se pase ninguno de largo porque si no es un fuera de lugar y terminamos perdiendo al simplemente tener una sola vida. Así es, dije exactamente lo mismo pero con palabras más largas, perfecto. Ahora, justo ahora voy a intentar llegar hasta el final, así que vamos para allá. Tan perfecta y bella puede ser, no creerás todo aquello que dicen de mí. Muy bien, falta este último, perfecto, congratulations. Llegamos al final de este, pues, objetivo, ¿no? De 43 botones, vidas extra que podemos ver por ahí. Bueno, más que vida extra, está medio extraño, ¿eh? Porque realmente el inicio te dice que es vida extra, aunque, pues así que tú digas vida extra, vida extra. Este nos da de 400 en 400, al parecer puede haber más cosas por desbloquear, o no, ¿verdad? No puede haber. Estuvo raro porque ahora tengo 400 y este valía 500, pero me parece que lo puedo desbloquear. No lo entiendo porque no me da vida extra. Bueno, por lo menos en este nivel como complicado no me da vida extra y me quita 100 al momento de pasar, de picarle aquí el de 500, o me quitará los 500 y si paso el objetivo me da 400 y es como un regrésate al anterior para que vuelvas a juntar otros 100 para volver a pasar. Hasta ahora es un solo minijuego, tiene este botón de quitado y encendido, también hay un menú de pausa, perfecto, y tiene el botón de salir, creo que sí, como de que no. Me gusta mucho el juego, pero no es lo mismo, hasta ahora no es lo mismo que lo que tenemos en PC. Si tú quieres jugar este videojuego con su versión en historia y ser el protagonista, bueno, y manejar al protagonista, puedes descargar la versión de PC, que la puedes buscar en la página de este juego, que seguramente por ahí viene, o puedes ver mi video donde yo juego y pues ya ves tú si te agrada o no te agrada este juego para descargarlo y jugarlo por ti mismo, ¿verdad? Bueno, eso fue todo. Ah, no es cierto. Ahora nos vamos a calificar este videojuego. ¿Y cómo lo vas a calificar, Jan, si no es el mismo juego? Como no es exactamente el mismo videojuego, hay que calificarlo nuevamente. Principalmente contamos con el arte propio, la cámara es buena, realmente, bueno, en mi celular está alargado el juego en toda la pantalla, me gusta mucho, entonces yo lo veo bien. A lo mejor se adapta, yo creo que sí se adapta, ¿no? Porque pues es mejor que el juego se adapte a que tengas como un formato preestablecido. La versión de móvil no cuenta con historia, la jugabilidad es muy buena, realmente es muy buena. Mecánicas secundarias, no tiene mecánicas secundarias porque en ambos minijuegos es el mismo minijuego, solamente que un poco más complicado en la segunda parte que en la primera. Por ahora no encontré ningún error tipo A, así que muy bien, todo muy bien. Respecto a personalización, es una muy sencilla, muy básica, que es el botón de volumen, pero me agrada, está bien ahí, ¿sabes? Y protagonista, bueno, contamos con la navecita, que sería esta de aquí, de Ship, que aquí realmente no es el protagonista del videojuego de PC, porque allá somos un cuadrado, por lo que si quieres jugar esa versión, pues te la puedes descargar sin ningún problema. Y ya por último, respecto a la interfaz de usuario, bueno, realmente los botones son muy buenos, la interfaz me gusta mucho porque es sencilla y los botones reaccionan rápidamente, a eso me refiero con que son buenos.
no te dejan esperando mucho tiempo a que cambie de sección o que cambie de pantalla, ¿sabes? De escena, no, simplemente le picas y vámonos. Si le picas al de salir, te vas a salir así, para ayer, neta, pícale, descárgalo y pícale para que veas que no miento. Pícale. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos el miércoles con un nuevo videojuego independiente. Y mañana continúo un videojuego que se quedó pendiente totalmente en directo. Así que suscríbete para que no te pierdas ni los directos ni los nuevos videos que suba. Puedes activar la campana si quieres que siempre te avise YouTube. O simplemente con tu suscripción te va a aparecer en tu lista de suscripciones. Muchas gracias por ver. Adiós.